Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo y vamos con este vídeo interesante. Es una plaga que ataca mucho al cultivo del aguacate y para que aprendáis a diferenciarla en vuestro cultivo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que a veces ataca a los frutos, a mí me ha pasado esto, a veces ataca a los frutos y no ataca a las hojas. Repito, hay veces que este ácaro, vamos a hablar de... Ahí estamos viendo las imágenes. Vamos a hablar del ácaro rojo. Este es el rojo. Ácaro rojo o araña roja. ¿Vale? Ahí estamos viendo cómo se ve en algunas hojas. Cómo se ven algunas hojas. No todas las hojas, si nos fijamos en esta planta, no todas las hojas tienen ese color. Pero si os fijáis, ¿veis? Esa que estoy tocando ahora, la que está al lado, tiene un poco. Se ve como si fuera un color, pues... a mí me parece más marrón que rojo, pero bueno, se llama araña roja, porque lo que es la araña, si la miramos con una lupa se puede identificar, no hay que mirarla tampoco al microscopio ni nada de eso. Con una lupa podemos ver esos pequeños, son como arañitas muy pequeñas, ácaros, caminando por la hoja. Y te van dejando la hoja así, manchada de como si fuera de color canela, de color marrón. Si vemos la hoja que está al lado, no está afectada. Hay algunas que sí, otras que no. Bueno, antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal. También decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas. Hay un curso de nutrición del aguacate. Para la gente que se está iniciando en esto el cultivo del aguacate, está bastante bien. Un curso sobre la nutrición del aguacate dura casi 4 horas, un video curso. Quien esté interesado, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Ahí te enseño a fertilizar, abonar todos tus árboles de aguacate. Hablamos de tierra, hablamos de raíces, hablamos de pH, hablamos de todo, de agua. Lo tocamos todo lo que te hace falta para que lleves tu cultivo de aguacate con éxito. Bueno, seguimos con el vídeo. Ahí estamos viendo, como vimos anteriormente, ahora lo vamos a volver a ver. Se ven las hojas que están atacadas por este ácaro, pues presentan esa coloración más marrón. ¿Qué pasa? Que esto le está haciendo un daño a la planta porque se alimentan de, pues le chupan la savia y está produciendo un daño a la planta. Repito, fijaros sobre todo ahora en esta parte, en los frutos, porque me ha pasado de que no se ve el daño en la hoja. Cuando lo vemos en la hoja, pues ya sabemos que empezando a tener, no se presentan todas las hojas, sino en algunas hojas lo empiezas a identificar y ves esas hojas que se van poniendo de color marrón. Entonces tienes que darte cuenta de que estás teniendo un ataque de este ácaro. ¿Cómo solucionamos este problema? Ahora lo voy a decir, ¿no? Se soluciona igual que el otro ácaro, el cristalino. Al igual no lo podemos controlar del todo. Voy a decir la manera más ecológica, orgánica, ¿vale? ¿Veis? Ahí se ve la hoja como se ve de color marrón. Pero fijaros en los frutos. Fijaros en los frutos porque a mí me ha pasado de tener ataque de este ácaro y no atacarme a la hoja, sino presentarse los daños en los frutos. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Siempre tenemos que ir por nuestros huertos de aguacate, nuestra finca de aguacate. Siempre tenemos que darnos darnos un paseo, mirar nuestros árboles, observarlos de vez en cuando, porque siempre puede aparecer alguna que otra plaga y después irse pasando de árbol a árbol. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de nuestro cultivo y de lo que son el tema de las plagas. Ahí lo estamos viendo, como por ejemplo se ve una hoja que no está atacada por el ácaro y la otra hoja como se presenta ese color marrón que ahí ya hay ácaros y ya presentan esa coloración marrón. Ahí lo vemos en el fruto, esas manchas de color como canelo, rojizo. A veces puede ser hasta un poquito pegajoso, sobre todo en los frutos, no tanto en la hoja. Pero eso, yo creo que se identifica bien, que es lo que yo quería que vierais y aprendierais en este vídeo. No he dicho el producto, perdón. Esto lo solucionamos
con, acordaros, azufre mojable. Nos sirve también para el ácaro rojo, nos sirve también para el ácaro cristalino. Así que ya sabemos que el azufre es un fungicida acaricida, o sea, es más recomendable aplicación de azufre. Después ya tenemos otros productos, otras moléculas químicas, otros venenos, como se le llama, que también son efectivas para esto. Pero bueno, vamos a empezar por de maneras un poquito más amigables con el medio ambiente, y se controla con el azufre, haciendo fumigaciones con el azufre mojable. Se controla bien la plaga, esta plaga. Azufre mojable para controlar el tema de los ácaros, tanto este rojo como el otro, el cristalino. Yo diría que hasta el cristalino es peor que este. Pero bueno, aplicación de esto. Cuidado ahora que ya vamos a empezar a entrar, la gente que me está viendo desde España, desde Canarias, con la humedad y calor ya sabemos que atrae todo tipo de plagas. Así que ahora, justo después de la floración, debemos de empezar a hacer aplicaciones de, por ejemplo, de azufre para el tema de ácaros, porque en la primavera, con la subida de las temperaturas, suelen atacar bastante estos ácaros, tanto este como el otro, el cristalino, que es incluso, para mí es incluso peor. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, hayáis aprendido a identificar esta plaga, y un saludo.